En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 3, verso 14 al 21. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos mis amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Hoy meditamos el Evangelio según San Juan, que está tomado en su capítulo 3, del verso 14 al 21. Estamos nuevamente en este día domingo, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Estamos ya en el cuarto domingo y nos vamos acercando a la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos acercándonos, estamos ya cerca de celebrar ya esa fiesta. Entonces hoy el Señor nos enseña el Señor de que tanto amor tiene Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Cuando Cristo viene al mundo, es rechazado por todos, es rechazado por el mundo, porque el mundo vivía en el pecado y sigue viviendo en el pecado. Cristo es rechazado. Si Cristo es importante para ti, ¿por qué no lo sigues? ¿Por qué no aprendes su palabra? ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no te formas? Si Cristo es importante para tu vida, ¿por qué no has hecho tu matrimonio? ¿Por qué no te has convertido en los sacramentos? ¿Por qué no tienes bautismo? ¿No tienes primera comunión ni confirmación? Si Cristo es importante para ti, pero muchas veces Cristo no es importante para ti ni para mí y seguimos viviendo nuestra vida en el pecado. Mire cómo lo dice el Evangelio. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. El Evangelio nos recuerda en el libro de los Números 21, del verso 4 en adelante. Mire cómo lo dice Números 21, del 4 en adelante, dice: Dejaron el monte Hor por el camino del mar de Suf para rodear el territorio de Edom. En el camino, el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés, porque nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto, sin pan y sin agua. Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: Hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti.
ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se curaba. Esto es lo que Números 21, del 4 al 9 nos dice. Murmuraron contra Dios, criticaron contra Dios y contra Moisés. Cometieron infidelidad ante Dios, pecaron y muchos murieron. Desobedecieron a Dios y a Moisés. Y la palabra dice que Dios envió, cuando vio al pueblo arrepentido, suplicando, Dios envió a construir una serpiente de bronce, para que todo aquel que era mordido mirara a la serpiente y sanaría. Eso es lo que la palabra nos dice. Por eso, fíjese cómo lo dice el libro de la sabiduría, en el capítulo 16, en el verso 5, el resumen del libro de los números. En resumen, dice la sabiduría 16:5. Incluso cuando fieras feroces se apoderaron furiosamente de los tuyos, y cuando estos sucumbieron por la mordedura de serpientes venenosas, tu cólera no duró hasta el final. El castigo que se dejó caer por un momento tenía valor de advertencia. Esta señal de salvación les recordaría los mandamientos de su ley. Escuche, en efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba, no por lo que tenía a su vista, sino por ti, el Salvador de todos. Cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba. Con mirar se sanaba la persona. Hoy nos enseña de que con regresar nosotros al Señor obtendremos la salvación. Cuando nosotros nos alejamos del pecado, cuando nosotros nos alejamos de los vicios, fíjese muy bien, nosotros no nos condenamos. Muchas veces se dice, pero nosotros no nos condenamos por el pecado. No nos condenamos por el pecado que cometemos, por errores, por faltas, como lo hizo el pueblo en el desierto. Nosotros nos condenamos por ser desobedientes al Señor. Nos condenamos por no creer y por rechazar la invitación de la palabra. Y el Señor lo dice, el que no cree ya ha sido condenado. Esa es la invitación que el Señor nos hace a través de su palabra. Creer en el Evangelio. Si usted cree en el Evangelio, usted puede compartir, usted puede hacer llegar esta invitación, esta palabra a los demás. Mire cómo lo hizo el pueblo. Con ver a la serpiente de bronce, ellos sanaban. Con volver la mirada, quiere decir que con que nosotros volvamos al Señor, obtendremos la salvación, el perdón de los pecados y llegar a esa mansión que Él nos tiene preparada. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Esa es la invitación que el Señor nos tiene. Por eso dice, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. ¿Cómo nosotros tendremos vida eterna? Por Él, por Cristo tendremos vida eterna. Por eso el Evangelio de San Juan en su capítulo 6
Verso 54, mire cómo lo dice San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Así es la manera, así es la enseñanza de Jesucristo. Si usted quiere tener vida eterna, tiene que comer la carne del Hijo de Dios y beber su sangre y vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día, dice el Señor. Ahí está la invitación. Usted ha escuchado cómo debe ser para que nosotros tenemos que tener vida eterna. Usted quiere llegar a la presencia del Señor, a gozar de esa mansión que Él ha preparado para todos aquellos que hacen el bien. Debe de participar en la Santa Eucaristía, comer la carne del Hijo del Hombre para poder tener vida eterna. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos dice. Eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. Dice, y entonces todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. Hoy la iglesia, hoy el Señor ha dejado su carne, su cuerpo, en el pan que es la Santa Eucaristía, el pan que lo instituyó en Lucas 22:19. Eso es lo que hoy el Evangelio nos dice, lo que hoy nos enseña en este cuarto domingo de Cuaresma. Cuarto domingo, en donde nosotros debemos de participar en la Santa Eucaristía, debemos de comer el cuerpo y la sangre del Señor para vivir de vida eterna. Eso es lo que el Evangelio nos enseña. Por eso dice, así amó Dios al mundo que le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así amó Dios al mundo. Así, fíjese muy bien, así amó Dios al mundo para que, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por eso Pablo dice cómo Dios estaba reconciliando al mundo. Mire 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios 5:19, perdón. 2 Corintios 5:19 dice, pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo para que en Él cree tenga vida eterna. Y Pablo lo dice, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Dice Pablo en 2 Corintios 5:19. Y por eso el Señor dice, así amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que se salve el mundo. Gracias a Él, para quien cree en Él, no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado. El que no cree. Si usted cree en el Señor, ¿qué está esperando? ¿Por qué usted vive todavía su vida desordenada? ¿Por qué usted vive todavía en los placeres? Si se da cuenta, en la semana mayor que la iglesia celebra, desde el domingo de Ramos, toda la gente celebra, toda la gente disfruta. Unos van de paseo, otros van a la playa, otros van a donde sea. ¿Por qué? Porque Cristo no es importante para su vida. Porque las cosas y los placeres de este mundo son más importantes todavía que Cristo. Por eso no le ponen importancia a la palabra del Señor. Murmuran, critican de lo que el Señor enseña en su palabra. Fíjese. Y esto es lo que el Señor hoy nos dice. Dios envió a su Hijo, pero ¿qué pasó? Lo rechazaron, no lo quisieron, criticaron, lo mataron. Fíjese muy bien cómo lo hicieron con Él.
No lo aceptaron. Y eso es lo que hoy la iglesia nos enseña, cómo nosotros debemos aceptar a Cristo, participando dentro de la iglesia, comiendo el cuerpo y bebiendo su sangre en la Santa Eucaristía para vivir de vida eterna. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y por eso, si usted mira en San Mateo capítulo 21, en su verso 37, ¿qué hicieron con el Hijo de Dios? Dios lo envió para salvar al mundo, no para condenarlo. Dios envió a su Hijo para salvar del pecado, para liberar de la esclavitud, para que un día lleguen al lugar que tiene preparado el Señor para todos nosotros. Pero ¿qué pasa? No solo se burlaron, no solo criticaron, no solo despreciaron o desprecian la palabra del Señor, sino mire qué hicieron con el Hijo del Hombre. Por último, envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Dios envió para salvar al mundo, no para condenarlo. ¿Y qué hicieron con el Hijo de Dios? Lo mataron, dice San Mateo 21:37. Mataron, pensando quedarse con la herencia del Hijo de Dios, y le dieron muerte. Eso es lo que hoy la iglesia nos enseña, cómo nosotros debemos de prepararnos, cómo nosotros no debemos de rechazar la invitación, de rechazar la palabra. No nos condenemos. El Señor nos espera. Fíjese muy bien, está esperándonos con los brazos abiertos para perdonarnos nuestras faltas, nuestros pecados, para perdonar toda esta vida que llevamos desde nuestro nacimiento hasta donde estamos. ¿Cuántos años tiene usted de vivir su vida lejos de la iglesia, lejos del Señor? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años piensa usted esperar más? ¿Sabe usted cuándo viene la llamada del Señor? ¿Qué no criticamos de la iglesia? ¿Qué no criticamos de Cristo? Dudamos del Señor muchas veces cuando le pedimos un milagro, cuando le pedimos una ayuda por la necesidad, cual sea la necesidad que estemos pasando. Desconfiamos del Señor y murmuramos en contra de Él. Y el Señor hoy nos invita a que nosotros busquemos y nos preparemos. Mire, por eso lo dice, esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Usted ha visto que la gente, en lugar de participar dentro de la iglesia, se va por allá a jugar fútbol, a ver el partido, a ver quién gana, quién va en primer lugar, o se van de fiesta, van a pasar a divertirse según para ellos. ¿Y dónde está Cristo? Prefirieron las tinieblas, fíjese muy bien, y despreciaron la luz. Esto es lo que el Señor nos enseña. Y por eso Pablo, allá en la carta a los Efesios capítulo 5, verso 10, mire cómo lo dice Pablo. Busquen lo que agrada a Dios, busquen lo que le agrada al Señor. ¿Qué va a buscar usted cuando abandona la iglesia y se va a hacer otras cosas? A celebrar los placeres de la carne. ¿Qué va a buscar allá? Condenación, perdición. Y aquí Pablo dice, busquen las cosas, busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza. Denúncielo.
Eso es lo que dice el Señor. No busquemos la oscuridad, las tinieblas, el pecado. No nos refugiemos en ellos. No vayamos para allá, dice el Señor. Mire, pero al ser denunciados por la luz se vuelve claro y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Estamos vivos, pero estamos muertos. Estamos muertos en vida, porque la luz vino al mundo y la gente despreció la luz. Prefirieron el pecado que la salvación. Prefirieron la muerte que vivir de vida eterna. ¿Cuántos no critican en contra de la Eucaristía? Que la Eucaristía no es el cuerpo del Señor, que la Eucaristía es una olea. ¿Cuántas críticas no hay? Y la palabra del Señor lo dice. La invitación a prepararse, ¿qué dicen? ¿Para qué me voy a preparar yo? Dicen las personas de tercera edad, ¿para qué me voy a preparar? Ya es muy tarde, yo ya estoy para irme con el Señor. Ya la preparación ya no es para mí, es para los jóvenes, dicen. Y si usted habla con los jóvenes dicen, la preparación no es para mí, prepararme, formarme, capacitarme, no, eso no es para mí, dicen los jóvenes. Eso es para las personas mayores, adultas. Nosotros los jóvenes debemos de disfrutar la vida. Mira, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. ¿Por qué dice la Biblia de entre los muertos? Porque la luz vino y ustedes no prefirieron la luz. Prefirieron la oscuridad del pecado. Eso es lo que el Evangelio nos enseña. Cómo nosotros, miren, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la oscuridad. Y por eso la iglesia invita e invita y invita, pero como Cristo no es importante para tu vida, prefieres seguir haciendo las cosas, prefieres seguir pecando, prefieres seguir, sabes perfectamente bien que los pecadores no llegan al reino de los cielos. Todos los que cometen adulterio y fornicación, todos los que viven en los vicios, todos ellos no llegan al reino de los cielos. Ese es lo que el Señor nos dice. Por eso, Pablo a los tesalonicenses, fíjese cómo lo dice. Pablo a los tesalonicenses nos enseña y nos dice en el capítulo 5, en el verso 4, mire cómo lo dice. Pero ustedes, hermanos, no anden en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Dice que nosotros no podemos seguir viviendo en el pecado, porque vendrá la muerte y nos encontrará lejos del Señor, con una vida desordenada, con una suciedad. ¿Por qué? Porque no nos hemos dejado poner el vestido nuevo que Cristo tiene, que ha dejado a sus ministros, ha dejado a sus profetas, a sus ayudantes, a sus servidores, ha dejado para que nos revistan de la vestidura a través de la confesión. Pero ¿por qué nosotros no lo queremos hacer? Tenga cuidado, porque Pablo dice que nos va a sorprender la muerte como el ladrón llega a robar. Mire, pero ustedes, hermanos, no anden en tinieblas, de modo que ese día no les sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, no durmamos como los demás,
sino permanezcamos sobrios y despiertos. Mire, los que se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Eso lo dice Pablo. Antes de que venga la muerte, antes de que venga ese día que nos toca encontrarnos con el Señor, debemos de prepararnos, debemos de revestirnos con esa vestidura que significa la gracia a través de los sacramentos. Déjese reconciliar con Dios, que Dios lo está haciendo por medio de Cristo Jesús. Esa es la invitación de la palabra. Por eso dice, pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Este es el Evangelio de este día domingo, en que el Señor nos invita a la preparación, a que nos despojemos, a que nos alejemos, a que despertemos de ese sueño en el pecado, de ese dormir. Vivimos, pero vivimos muertos por el pecado. Y el Señor nos hace esa invitación. Queda en ustedes y queda en mí darle vida a esos sacramentos por el cual nosotros llegamos a la salvación. Este es el Evangelio y la invitación que hoy el Señor nos hace. Esperemos que esto sirva de ayuda espiritual para usted, la semilla regada en ustedes, en la familia, sirva de conocimiento, amigos y hermanos en la fe, para que nosotros podamos apartarnos de todo el pecado, de los vicios y todo lo que nos destruye. Es lo que el Señor nos invita. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos ha dado, y será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite, en el mismo canal y a la misma hora. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y me los protege. Que el Señor nos lleve esta semilla a todos los que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.